Muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más a este tiempo de meditación de la palabra. Espero que todos sepamos ya de sobra que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, y que este pasaje se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 9, el versículo 10. Y espero también que después de unos cuantos jueves hayamos podido retener en nuestra mente, a fuerza de repetirlo, y repetirlo y repetirlo, para hacer nuestro también el versículo que se encuentra en el Salmo 119, el versículo 11, y que dice: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Es importante recordar versículos que podamos traer a nuestra mente, a nuestra memoria, para mantenernos firmes y fieles a Dios. Hoy vamos a tratar una perfección, un atributo de Dios comunicable, que es la justicia. La justicia de Dios es perfecta y absoluta en y hacia sí mismo, en su prevención de cualquier violación de la justicia de su carácter y en su autorrevelación en los actos de justicia. Tanto el término hebreo del Antiguo Testamento, sedaká, y el término griego del Nuevo Testamento, dikaiosune, para justicia, los términos que se utilizan para justicia, transmiten el sentido de conformidad a un estándar, de cumplimiento de un estándar. La Biblia describe dos tipos de justicia: una justicia rectoral y una justicia distributiva. Lo repito: justicia rectoral y justicia distributiva. La justicia rectoral es la rectitud de Dios. Rectitud viene del latín rectus, que significa derecho. Por tanto, es la rectitud de Dios como gobernador, legislador y juez moral del mundo, quien impone la ley con promesas de recompensa y castigo. Es decir, la justicia rectoral nos indica que Dios impone la ley con promesas de recompensa y castigo. Acudimos a Deuteronomio, el capítulo 4, versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Salmos 9:4. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. O Salmos 99:4. Y la gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Si vamos a Romanos, el capítulo 1, el versículo 32, y para no quedarnos en el versículo 32, vamos a leer desde el versículo 28, que dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Está refiriendo aquí a Dios como el que estableció la ley, como el conocedor de lo recto y lo incorrecto, el único que tiene potestad para salvar o perder, y ningún hombre tiene la capacidad, las condiciones, el conocimiento, el poder para valorar el comportamiento, el corazón, las intenciones de las otras personas. Y por tanto nuestros juicios, los juicios humanos, son juicios injustos, a diferencia de los de Dios. Hemos hablado de esta justicia rectoral y ahora vamos a pasar a hablar de la justicia distributiva. Rectoral la anterior, distributiva la que vamos a tratar ahora. Este aspecto de la justicia de Dios es su rectitud en la
ejecución de la ley. Anteriormente hablábamos del establecimiento de la ley, ahora de la ejecución de esa ley en la distribución de la recompensa y el castigo. Segunda de Crónicas 6:23. Tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Atentos ahora, para no perdernos. Anotad los que tengáis una libreta. Los que no la tengan, pues después vuelven a ver el vídeo ya con una libreta y pueden tomar nota. Dos categorías dentro de la justicia distributiva de Dios. Justicia distributiva es la aplicación de la justicia de Dios. Dentro de esta justicia distributiva, como decimos, dos categorías: justicia retributiva, justicia remunerativa. Justicia retributiva, justicia remunerativa. La justicia retributiva es que Dios inflige castigo por la desobediencia a su ley. Leemos en Daniel el capítulo 9, el versículo 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por otro lado, la justicia remunerativa es la distribución de recompensas por parte de Dios por la obediencia de la ley. Segunda de Crónicas, el capítulo 6, el versículo 14 al 15, leemos: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Son palabras dichas por Salomón en el momento de la inauguración del templo. Una promesa que Dios le hizo a David, pues David tuvo en su corazón el edificar el templo, pero Dios no le permitió a David construirlo por haber sido guerrero y haber derramado sangre. Salomón proclama en la inauguración, y cómo esa inauguración del templo es una promesa cumplida de Dios a su padre David. En Mateo 25:34 leemos: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A Dios no se le requiere que dé recompensas por la obediencia, ya que al hombre se le exige obedecer a Dios. Sin embargo, Él las da por gracia, no porque las tenga que dar, sino porque nosotros, sin merecerlas, las recibimos, sin ningún merecimiento. Dice Job, el capítulo 41, el versículo 11, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Palabras del mismo Dios. ¿Acaso alguien le ha dado algo a Dios que no fuera suyo para él tener que devolverlo? ¿Acaso Dios ha recibido algo de alguien que le ponga en el compromiso de tener que responder por obligación o incluso por cortesía? No. Dios no debe nada, y menos a los seres humanos. Primera de Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dios muestra su santidad y su justicia en la salvación. Misericordia y gracia también se alinean en la salvación. Y atentos al desarrollo de la idea. Un Dios santo y justo
exige santidad y justicia a las personas que quieran relacionarse con Él de forma directa. Levítico 11:44 nos dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Aquí la idea universal: yo soy Jehová vuestro Dios, por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, los versículos del 15 al 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, haciendo referencia a Levítico, sed santos, porque yo soy santo. Dios está en oposición absoluta y fundamental al pecado. Él no se puede relacionar con el pecado, pero además lo juzga incorrecto, de modo que ha de juzgarlo y debe castigarlo. En la salvación de los pecadores se revela la santidad y la justicia de Dios, porque en la salvación Dios juzga efectivamente el pecado e imputa la justicia a las personas para poder aceptarlas como santas, sin comprometer su santidad y su justicia sustanciales. Dios manifestó su santidad y su justicia en la salvación pasada de Israel, y hará lo mismo cuando salve en el futuro a su pueblo. Por ejemplo, en Ezequiel, el capítulo 39, los versículos del 21 al 29, que no vamos a leer ahora mismo, Dios juzga y restaura a Israel para mantener y manifestar su santidad. Muchos otros pasajes muestran de manera similar que Dios manifiesta su santidad y su justicia apartando, juzgando y salvando a Israel. La santidad, Levítico 20:26, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios apartó al pueblo de Israel. La justicia, Jeremías 33:15, en aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Esa era la promesa del Mesías, esa promesa que Dios le hizo a su pueblo, un renuevo de justicia a David, ese heredero de David, que iba a hacer juicio y justicia en la tierra. Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. La santidad y la justicia de Dios se manifiestan de manera especial en la salvación por medio del Señor Jesucristo. En Jesucristo se manifiesta esa gracia de Dios aplicando el Padre la justicia sobre el Hijo e imputándola sobre aquellos que han creído en el nombre de Cristo. Por fe, por regalo de Dios, hemos podido llegar al conocimiento de esa realidad. El castigo es satisfecho y ahora delante de Dios somos justos y podemos relacionarnos con Él. Romanos 3 nos lo va explicando poco a poco y vamos a ir subiendo en los capítulos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a todos los de la fe. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Qué maravilloso. Les animo a leer la carta de los romanos, o a los romanos,
Quizá la semana que viene la hayamos podido leer entera y podremos ver cómo se ha manifestado la justicia de Dios a través de su Hijo Jesús y cómo hemos salido beneficiados de la grandeza de Dios, de la manifestación, de la justicia, del amor, de la misericordia, de la gracia, de la bondad de Dios a través de su Hijo Jesús. Me gustaría terminar con un versículo que, si Dios quiere, añadiremos al inicio de los próximos vídeos. Se encuentra en el Salmo 119, el versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios.